Hola, somos Hacksan, el podcast donde el terror se funde con el arte. Somos Andrea y Samantha, sus anfitrionas, y vamos a sumergirles en todo este viaje de cine de terror, literatura de terror y todo lo relacionado con el terror. En esta ocasión, Sam, ¿de qué vamos a platicar? Estoy muy emocionada porque hoy vamos a platicar sobre Longlegs. Sí, sobre Longlegs, una película que fue súper esperada, que yo creo que en especial la comunidad de terror tenía demasiadas expectativas acerca de esta película. Ya se estrenó hace bastantes semanas, o sea, en el momento en el que este podcast salga a la luz ya van hasta meses, yo creo, ya te la quitaron del cine. Sí, güey, ya ni siquiera está en el cine. Pero queremos decir que nos vale, porque este es nuestro espacio y también el de ustedes, pero aquí vamos a analizar películas a veces que son de estreno, a veces no, a veces vamos a traer otros temas de literatura. Entonces, bueno, este es un gran momento, creo, para aprovechar a que se suscriban, a que nos sigan, porque pues vamos a tratar de traerles una variedad interesante de temas. En este caso, ¿por qué decidimos Longlegs? Porque creo que a pesar de que ya se estrenó hace un ratillo, tú dime cómo es tu experiencia o qué piensas tú, pero en mi caso es una película que después de que vi, no pude dejar de pensar en ella. O sea, han pasado las semanas desde la primera vez que la vi y yo no puedo dejar de pensar o sea, de repente estoy así en mi pinche vida cotidiana y hace algo así como de, güey, pero el Longlegs pasó. Y dijo, no, creo que ni siquiera hablar sobre esta película. Es tu imperio romano. Güey, cabrón, o sea, te lo juro, neta, cabrón. Entonces dije como no, creo que sí está chido que nos demos el espacio porque hay muchas cosas que creo que se pueden decir sobre esta película y creo que es un gran espacio para decirlas. ¿Tú qué? A mí me surge desde la necesidad de ver como las opiniones de los demás, ¿no? O sea, yo sé que la hemos discutido tú y yo, la he discutido con otras personas, pero el ver, por ejemplo, en los foros más especializados, de nicho, que comentan, ¿no? La experiencia personal que tienen y la opinión que tienen con respecto a Longlegs, me ha surgido más esta necesidad de quiero hablarlo en un lugar abierto, en un foro, en donde podamos expresarnos libremente de nuestra experiencia y percepciones sobre Longlegs. De acuerdo. Y creo que también es interesante y es algo que me gustaría remarcar de Hacksan, para que no pase como por algo obvio, que si por algo nos animamos también a hacer este proyecto es porque no nada más nos interesa hablar de lo que sentimos o lo que experimentamos cuando vimos la película, sino que al menos, eso sí lo voy a hablar personal, hay muchas ocasiones en donde entro a como consumir cierto tipo de contenido que siento que a veces no me da todo lo que quiero escuchar. Porque creo que sí hay películas, y a mí me parece que Longlegs es este caso, de una película que tiene muchas lecturas, ¿no? Que tiene muchos niveles de lectura, que tanto la parte de la cinematografía como la parte de la narrativa de la trama es muy interesante. Entonces creo que nos da para abordar la película pues en muchos aspectos, muchos sentidos, ¿no? No, y también sabes algo, digo, es evidente que siempre va a haber como una polaridad de opiniones y hay algunos que la aman, otros que la odian. Longlegs específicamente, por ciertas características que tiene el film, creo que es una película de estas, ¿no? En donde o la amas o la odias, ¿no? Total. Y sí quisiera mencionar que he leído bastantes comentarios negativos. Total. Y también por eso me surge como esta necesidad de hablar, ¿no? De defender un poco mi punto de vista porque a mí sí me gusta Longlegs. Totalmente. Y creo que de hecho, ahora que mencionas eso, una manera interesante tal vez de introducirnos al tema, se me ocurren tres cosas. Uno, tomando en cuenta lo que estás diciendo, es la campaña de marketing que tuvo. En segunda, lo que generó tanto dentro de la comunidad que consumimos terror habitualmente como dentro de otra, o sea, fuera de la comunidad, ¿no? Es decir, yo sí topo que muchas personas que no consumen generalmente este tipo de películas, fue tan grande el hype que empezaron a decir como de, ¿y si la vamos a ver? Y en tercera, como cuál fue nuestra primera experiencia con la película. Creo que esas son tres maneras como interesantes de empezar a meternos hacia Longlegs. Me gusta. Sí, o sea, por ejemplo, algo que yo, desafortunadamente, hay películas que tienen que cargar con esta maldición de ser las más aterradoras del año. Y creo que lo hemos dicho 1000 veces dentro de espacios como este y fuera también,
que son campañas muy desafortunadas porque aparte la gente en la mayoría que no consume cine de terror siempre tiene cierta expectativa muy cuadrada sobre qué esperar de una película de terror. Generalmente creo que la película más aterradora del mundo se traduce en sus cabezas como va a salirte el diablo, te vas a hacer pipí y te va a salir sangre de la nariz y te va a dar una embolia y te vas a morir del impacto que te dio, ¿no? Güey, súper sí. Entonces, y cuando una película no cumple eso, o ya de perdida ¿no? Y te espanta y tú saltas y te dices, ay, güey, ¿qué fue eso, no? Y luego la sala se ríe, como que cuando no hay esa reacción en el cine, en las películas, cuando la estás viendo, sí siento que decae muchísimo y la opinión pública, ¿cómo se dice? Como que condena a una película a ser mala a voces, pero no es porque lo sea. De acuerdo. Esto pasó mucho en Longlegs, ¿no? Yo creo que pasó mucho. Y creo que se fue gestando desde la campaña de mercadotecnia, que no voy a ahondar como me encantaría, porque el capítulo no es solo sobre la campaña de publicidad que tuvo, pero yo sí creo y sostengo que es una de las mejores campañas de marketing en la historia del cine de terror por siempre. O sea, estuvo muy cabrón. Creo que sí, lo único que le jugó en contra fueron este tipo la maldición, güey, la maldición. Fueron este tipo de oraciones, ¿no? Como de la más aterradora de la chica. Pero también las comparaciones que tuvo Longlegs. Y no me gustaría tampoco ahondar en eso porque me parecen maneras a veces muy pobres de ver una película. Pero cuando la empiezas a comparar con cuestiones como El silencio de los inocentes, como Zodiac, como Seven, ya te da una idea muy específica de lo que crees que vas a ir a ver, y creo que eso le jugó también en contra cabrón a Longlegs, porque a pesar de que sí podemos poner muy entre comillas que es una película policíaca, que ahí la figura del asesino serial, o sea, va por un lugar increíblemente distinto que estas otras 3 películas que acabo de mencionar, ¿no? Fuera de eso, me parece que la campaña de marketing, güey, yo no sé si tú tienes algún recuerdo de cuando apenas, o sea, de la primera vez que viste algo que tenía que ver con Longlegs. Yo sí, que fue una imagen que publicaron en Instagram. Y solo era la foto de una de las víctimas, de las niñas, que salen sus piernas abajo como de una sábana. Eso no lo vi. Güey, la primera vez que yo lo vi, dije, ¿qué carajos es esto? O sea, me emocionó mucho. Para ese momento yo llegué tarde a la campaña de marketing porque lo primero que salió fueron los teasers, en donde no decía absolutamente nada. Lo que yo vi. Y ya salía al final el código, pero todavía no salía que ni siquiera la película se llamaba Longlegs. Salía el código, punto. Entonces yo no entré a eso, entré directamente a las imágenes de Instagram y ya sabía entonces que era una película que se iba a llamar Longlegs, pero igual el acercamiento a eso fue como de... Para mí lograron que incluso la campaña tuviera esta oscuridad. Exacto, güey. Esta atmósfera como turbia, que me impactó ver esa imagen en redes sociales porque a pesar de que no era explícita dije, ¿qué carajos, güey? Se ve extraño, es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces no sé si tú tengas algo de recuerdo sobre eso. A mí me salió... las primeras imágenes que vi fue esta imagen que parece estática pero que no lo es, de la muñeca después de que, o sea, que le está saliendo el humo. Ajá. Y que yo dije, justo por eso te dije que la vibe oscura, ¿no? Claro. Porque yo sí sentí mucho que había esa vibe en esa imagen que parecía estática, pero pues no lo era porque se veía como el humo tenía movimiento. Claro. Dije, güey, cuánta oscuridad, ¿no? Se siente como un día pesado de invierno. Qué hermoso. Qué hermoso, porque eso se liga, y bueno, ya iremos, pero a mí la película es muy fría. Es muy fría, es muy seca, es muy yerma, se me ocurre la palabra, ¿no? En el sentido de te hace sentir como en un invierno muy crudo, y con esta imagen con la que empieza la película, que es completamente blanca, güey, la casa de Lee Harker, ¿no? Sí, totalmente. Creo que eso lo lograron muy bien en la campaña de marketing, y algo que también quiero como rescatar brevemente es que cuando te clavabas y empezaron la banda a obsesionarse con los códigos, lograron ver que los códigos sí tenían sentido, que eran de sustitución, que ahí me parece, y voy a hacer la mención rapidísima como de todas las referencias que sacaron del caso del Zodíaco, que también tenía su código de sustitución en la realidad, pues lo retomaron para esto, entonces funcionaba igual, ¿no? O sea, cada símbolo
tenía su letra del alfabeto y por eso era relativamente fácil como decodificarlo, ¿no? Pero, güey, cuando salió el pedo en Instagram de publicado el periódico de The Seattle Times que traía hasta arriba bueno, no es cierto, era hasta abajo, esta página de birthdaymurders.net y me metí a verlo, güey. No, yo no hice eso. Neta, güey, qué cosa tan... Güey, dije, qué cosa tan loca se armaron aquí. O sea, es un sitio web que está hecho muy a la imagen como de los 90, güey. O sea, se parece un sitio web viejo. Y viene en la descripción, güey, o sea, como si fuera el archivo, el repositorio de toda la información que tienen de todos los casos de Longlegs. Entonces vienen fotografías, güey, y la descripción de todas las familias, güey. Así de, el papá se llamaba tal, la mamá se llamaba tal, tenían las hijas tenían tal y tales años. El papá se dedicaba a tal cosa, la mamá era ama de casa o se dedicaba a tal cosa. Güey, pero una descripción, güey, de cada uno de los casos. Y hasta el final, güey, vienen unos links cifrados que si tú los seleccionas, te descarga carpetas a tu computadora. Y cuando tratas de abrir la carpeta, güey, te pide un código. Y el código que tienes que meter es que tú tienes que descifrar cómo se llama la carpeta, porque la carpeta viene en el símbolo de los símbolos de Longlegs. Entonces, pon tú, si una carpeta se llamaba como la Hidra, tienes que meterle la Hidra. Y cuando abre la carpeta, güey, son fotografías de gente asesinada. Que están muy realistas, güey, por cierto. Hay algunas fotografías que sí ves, o sea, yo creo que, o sea, de que fuera de contexto dirías como de que, ¿por qué tienes eso, güey? De que sí parecen fotografías de crímenes reales, güey. Estaba muy loca, güey, ¿no? Entonces, me gusta porque más allá de pensar que no puedes comprender la película si no te metes al sitio web y tienes que tener ese contexto, me parece como ampliar el lore. Ampliar el universo de Longlegs. Y eso también se me hizo como de, güey, qué cosa tan loca que nos dejen saber tanta info antes de la película. Y no arruinó la película, ¿me entiendes? No, pues es que es complementario, ¿no? Y creo que o sea, ¿cuántas veces nos hemos quejado de que el tráiler ya nos cuenta la película y no nos dice, o sea, nos ahorra la película? Qué feo decir eso de un tráiler, la neta. No, y sí. Y siento que en este caso, sí, había un misticismo ocultando la cara de Nicolas Cage, cómo se veía, pero al final el hecho de que nos den tanta información significa que no importa, ¿no? O sea, no importa que tú tengas esa cantidad de información para la película. Al final, la experiencia, no, en teoría, no te la va a arruinar, ¿no? Totalmente. Ajá, a mí me gustó, o sea, yo donde más estuve cerca, que esa también es una de las cosas que me gusta mucho, pero a la vez no, fue, por ejemplo, a mí... Cuando me invitaron a la premiere, sin decir nada, nadie me avisó, nadie me dijo, nadie nada, me dicen en la oficina, ¿te llegó una carta? Yo, ¿una carta? ¿Qué pedo? Y me dice, sí, te la dejamos ahí en el escritorio. Qué creepy, güey. Creepy as fuck. Yo hubiera dicho de que, güey, alguien abra esa carta por mí, güey, porque yo no la voy a ver. La voy a sonar. Ay, güey, no cabrón. Y yo así de, qué raro. Entonces voy a mi escritorio. Me mamó la escena, ¿no? Porque aparte, pues, yo siempre suelo dejar mi escritorio despejado. Entonces voy llegando y veo la carta que dice Andrea Canizales ahí en medio del escritorio limpiecito, güey, en el centro. Y yo... La agarro, abro, o sea, la volteo porque digo, seguramente luego mandan cosas de campaña. Sí. Dije, pues seguramente es algo así, pero la volteo, nada más que Andrea Canizales. Y con crayola aparte escrito yo. No manches. La abro y lo primero que saco es la monita esta de la invitación de Longlegs, pero en ese momento yo no había ubicado que era Longlegs. Que es un cerdito, ¿no? Es una tarjeta de cumpleaños que trae un cerdito encima. Sí. Y pues ya la abrí y venía puro código y ya dije, de Longlegs. Sí. Y ya te dan una cosita para que tú descifres el código y te venía cuándo y dónde iba a ser la función, bla, bla. Ya después de ver la película, nos entregaron un sobre y nos dijeron, no, pues ábranlo haz de cuenta, fuimos jueves, por decir algo, y ya nos dijeron, ábranlo hasta mañana. No, pues ya.
y era donde llamas y escuchas a Nicolas Cage hablar. También y maravilloso. letanía, sí, y me da mucho escalofrío, me encantó todo eso y me gusta que haya ese tipo de esfuerzo y de para una compromiso, película, ¿no? sí, Y de amor. Me gusta. De acuerdo, yo estoy de acuerdo. Sí, me gusta mucho. Sí. Lo único, no me gusta que el audio no fuera tan bueno. Creo que en parte ayudaba como a decir, ¿qué está diciendo? Y volvías a llamar, ¿no? O algo así. Y también que está en inglés. Y siento que muchísima gente de habla hispana pues no lo puede aprovechar o no puede aprovechar como estas cositas que hacen para la película y que tal vez se enganchen con la película y hubiera estado padre que podían llamar. Qué loco, güey, porque pensé que el audio de aquí era en español. Inglés. Según yo, porque, güey, entonces yo estoy loca porque según yo marqué y sé que es difícil entenderle. Y yo dije, pero creo que está hablando en español, güey, pero te creo que no, entonces qué loco. En donde yo llamé yo oí en inglés. Mira qué loco. No sé lo demás, pero sí se me hizo. Y me gusta este clase de esfuerzo que se hace por la película, ¿no? Al final, sí es cierto que Oz Perkins, pues al final no es un nepo baby, que creo que lo hace muy bien de todas formas, pues es el hijo de este güey de Anthony Perkins, ajá. Y que by the way sale Oz Perkins, el director de... Me encanta este dato. Tiene un personaje en Legalmente Rubia y es el vato que es como el grandote que trae sus libros todo el tiempo, que te lo quieren pintar como un loser y que él en algún momento él está invitando a una morra a salir y la morra así de se está burlando de él y entonces él regresa, lo cachetea y le dice, ¿por qué no me hablaste? Me diste los mejores orgasmos de mi vida. No pues ese güey es Oz Perkins, que nuestro querido director de Longlegs. Sí. Total, qué loco, ¿no? Me encanta. Igual creo que... ay, perdóname, ibas a decir algo. No, que al final pues no deja de ser un nepo baby, pero entiende muy bien este tipo de cine y no deja de ser un cine con un menor presupuesto que otros que estamos acostumbrados, ¿no? De acuerdo. Y creo que retomando ya para entrar un poco más, irnos todavía enfilando más, estoy de acuerdo que algo que amé con todo mi ser es que el tráiler y los teasers no fueran nada evidentes en cuanto a la trama. O sea, era como más bien una recolección y un flashazo acá de imágenes que algunas estaban impactantes, que me parece, güey, por favor, o sea, no sé quién les hace los trailers, pero dejen de contarnos toda la maldita historia. Estoy harta, güey. O sea, ya la mayoría de las veces yo ya no veo el trailer. No, yo tampoco. Simplemente no, ¿por qué me quiero spoilear así la película, no? De hecho, la última vez que fui al cine, que fue a ver Beetlejuice, pusieron como varios trailers. Y dijiste y algunos, ¿sabes cuál? Hubo el de Robot Salvaje, me parece que se llama, que dije, güey, se me olvidaba lo que era un tráiler en donde no tenía ni perra idea de qué trataba, pero decías, eso se ve chido y yo quiero saber el contexto de eso. A huevo, totalmente, sí. Necesarios. Entonces, entre eso y que ocultaran tanto a Nicolas Cage, también me pareció... Entonces estaba con todo, ¿no? O sea, yo sentía que la gente estaba muy emocionada, que se empezó a hablar, que se pasó, o sea, de boca en boca, ¿no? No solamente la gente que estamos bien clavados y todo el tiempo estamos, pues, buscando qué es lo que va a salir, sino que mucha otra gente empezó a enterarse de Longlegs. Entonces, para el momento en que llegó a México, yo creo que ya era una película increíblemente esperada, muy, muy esperada. Y de ahí también mencionar rapidísimo, igual, tal vez tampoco como que me encanta esta parte de vamos a analizar toda la filmografía de Oz Perkins. Pero creo que lo que a mí me gustaría mencionar es que la que tengo más reciente que vi de Oz Perkins es la de Hansel y Gretel o Gretel y Hansel. Creo que es Hansel y Gretel. Gretel y Hansel. ¿Sí? Bueno, sí, porque ponen al revés, a ella primero, ¿no? Tienes toda la razón. Y algo que me pareció muy hermoso de esa película es que, y muy bien logrado, fue la atmósfera por completo. O sea, yo creo que la atmósfera fue lo más logrado de esa película. Me pareció increíblemente también como oscura, turbia, de fantasía, pero como chingona, ¿no? O sea, güey, con la foto, los colores, también un montón de simbología. Saben, hay un montón de triángulos. O sea, al parecer Oz Perkins tiene algo con los triángulos, etc. Y eso es lo primero que me hizo, porque ya quiero saltar también íbamos con estas ganas a ver Longlegs. Y la primera vez que yo vi Longlegs, no fue lo que yo esperaba. ¿Qué esperabas? Güey, es que mira, eso estaba triste porque no esperaba algo... No es cierto, estaba a punto de mentir. Te iba a decir, no esperaba algo particular, pero estoy mintiendo. Sí esperaba algo particular,
porque me gusta tanto Seven, güey, y me gusta tanto Zodiac, que yo esperaba que fuera una película tradicional de... Thriller, un thriller. En el sentido más tradicional, que para mí esos son los thrillers tradicionales. Es decir, que lo más importante es la persecución. Y la persecución es lo que genera tensión en la película. Y no hay mucho más allá que tal vez sí el hecho de los símbolos y de las cosas que... Porque generalmente es la figura del asesino serial, que es un prodigio, güey, que es increíblemente listo y que agarra referencias esotéricas, bíblicas, o sea, de la literatura, etcétera, ¿no? Y tienes que irlas... Pero que lo más importante es que a ti te importa el personaje principal y que tiene que atrapar el asesino, y puede ser que luego haya un giro de tuerca y lo que sea, ¿no? Y siento que Longlegs no es eso. Entonces, la primera vez que la vi sí dije como de... Me gustó, o sea, la disfruté. Creo que tiene un chingo de cosas que están muy cabronas, pero me sentí insatisfecha, güey. Y esa insatisfacción me dolió mucho, güey. Mucho, mucho. Spoiler, la segunda vez que la vi, de que yo me tragué mis propias palabras, güey. O sea, sí tengo... También creo que es muy válido. No, porque claro. generalmente estamos como de, no, güey, la primera impresión de la película y si no te... No, güey, en este caso, la segunda vez que yo vi Longlegs, llegué a la casa y subí una historia por ahí donde dije como de... Dicen que es de personas sabias de que cambiar de opinión, y yo cambio de opinión porque me parece que hay un montón de cosas de la historia que valen la pena, pero bueno, esa fue mi primera experiencia acercándome a Longlegs. ¿Tú qué? ¿Cómo te sentiste? Retomando un poquito lo que dices, pues desde el momento en el que te das cuenta de que el diablo sale constantemente en la película y la primera vez no te das ni cuenta, güey. No, ni te das cuenta. Ni te das cuenta. Sí creo que ayudó mucho que protegieran cómo se iba a ver Nicolas Cage de una forma tan celosa. Total. A mí me desestabilizó un poco cuando no habían pasado ni los 15 minutos de la película y yo ya había visto quién era Longlegs, porque me hizo preguntarme por qué lo custodiaron tanto su imagen de una forma tan celosa y al final, luego cuando empieza la película te lo muestran, sacan, ¿no? Claro. Y creo que lo que dices de yo esperaba que fuera un Seven, yo esperaba que fuera todo esto, tiene su base en el thriller, ¿no? Que al final el thriller es generalmente se da la persecución, pero el asesino o el que es el perseguido, como quien dice, tiene una cuestión personal o una obsesión personal con el que persigue, ¿no? La persona que persigue. Que esa es una base muy... O sea, esa es la base del Longlegs también. Estoy totalmente de acuerdo. Es la base del thriller. Estoy totalmente y por de eso acuerdo. entiendo que mucha gente decía, ay, es que es como si El silencio de los inocentes y Seven tuvieran un hijo. Más o menos. O sea, pero al final se nos tiene que... No debemos de olvidar que nosotros somos hijos de nuestros papás, pero no somos clones de ellos, ¿no? De acuerdo. Tenemos nuestras apéndices aparte. Entonces yo creo, o sea... Algo que tiene diferente Longlegs, que me parece que es muy, muy interesante y me gusta, y qué bueno que haya ese tipo de propuestas, es que es, sí, un thriller, pero paranormal. Es a lo que voy. O sea, creo que mi error, y me desestabilizó también, creo que es una gran palabra que te voy a retomar, no porque lo odiara, sino porque yo no estaba esperando que tuvieran el... O sea, no digo que no tenga su parte de thriller, pero el pedo sobrenatural sí me parece... poco común en ese tipo de películas. Si no es que inexistente, güey. La única película que yo recuerdo que es thriller paranormal es Y líbranos del mal. Que sale Eric Bana, que, híjole, se me olvidó ahorita el director de esta película, pero no es una mala película, tampoco es Longlegs, ¿no? Pero no es una mala película, está muy bien, pero es el único en este momento que se me ocurre que es thriller paranormal, pero no abundan. Antes de que tú lo mencionaras, yo no tenía ninguna... Debe existir, güey. Tampoco estamos diciendo de que Longlegs inventó acá el hilo negro, lo encontró, pues no, güey. Pero no me parece que sea muy común y creo que eso es lo que me sacó mucho de pedo esa ocasión, güey. Porque sí dije, ¿por dónde chingados van estos güeyes, güey? El punto no es encontrar a Longlegs, el punto es que Longlegs está ahí desde el principio. ¿A dónde chingados va esto? Y creo que para allá vamos, pero me parece... Güey, tengo un chingo de cosas que decir de esta película. Pero, mira, te iba a proponer, ¿qué vamos primero? Porque yo, al menos como yo lo veo, es que podemos tocar dos temas grandes. Por un lado, como el pedo visual, ¿qué tal te pareció? El pedo de los colores, la simbología, etcétera. O ya nos vamos directamente con la trama así de lleno. Me gusta que toquemos el tema de la simbología para que le podamos dedicar todo lo demás a la trama, de acuerdo.
Yo retomo, ¿no? Me recordó mucho a una atmósfera parecida a The Lodge. Estos días de invierno pesados, no días navideños cálidos, días pesados en donde te cuesta trabajo levantarte y hasta sientes físicamente una depresión. Total. Y The Lodge es un gran ejemplo, me parece una película aparte sobrevalorada, o sea, más bien infravalorada. Creo que casi, o sea, mucha gente no lo ha visto, pero es ese mismo sentimiento, como si el frío fuera tan doloroso que hubiera consumido cada gota de felicidad que existe en este mundo y también en tu interior, güey. Esa es la misma pinche sensación que tiene el Longlegs, y así se siente. Total. Pero qué satisfactorio, ¿no? O sea, imagínate qué satisfactorio poder crear un producto de una forma visual que te hace sentir eso. Qué pedo, ¿no? Total. O sea, estamos hablando de invierno, que es un evento real en el mundo, que todo mundo tiene que pasar por ese evento o sea, no necesariamente un frío, pero este invierno al final es algo real. O sea, claro, todo el año, en todo el mundo pasan invierno. Si hace calor, si hace frío, lo que sea, pero el invierno es algo real. Totalmente. Y tenemos una idea muy clara de cómo se siente el invierno, porque nos lo han impuesto, porque no sé qué. O sea, yo sé que en otros lados hace mucho calor, bla, 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 y en el invierno hace calor y no sé qué, pero pues en general, de forma general, pues hace un frío que te cala, duele, que te llega a los huesos, güey. Sí, que te deja acostada y postrada y no te hace sentir estas gotas de felicidad. Completamente. Y aparte de eso, Longlegs tiene esta sensación de turbia, de densa, de que algo está mal, de que está sucia, pero sucia de un modo extraño, güey, porque la película es muy limpia. No, de cierta manera. Yo no diría sucia, yo diría contaminada. Exacto. Gracias. Esa es una mejor palabra. Que contaminada. Se siente como exacto. De que respiras y dices, que hay algo mal, güey. Exacto. Algo no está bien aquí. Y eso me encanta, güey. Ahí mención rapidísima a Andrés Arochi, que fue el director de fotografía de Longlegs. Mexicano. Se ha hablado mucho de él. Yo he podido ver varias de las entrevistas que dio Andrés Arochi a partir de esta película. Uno, qué orgullo. Desde aquí, pues obviamente siempre reconocimiento, un abrazo, felicitaciones, todo, porque hizo un trabajo espectacular. Creo que habla sobre la mancuerna que hizo con Oz Perkins y con todo el elenco, de hecho, para entender muy bien qué es lo que quería transmitir. Y me parece muy hermoso que Andrés Arochi, ahorita no voy a poder mencionar porque no recuerdo quién era exactamente, pero le preguntan como cuál era tu inspiración para Longlegs, ¿no? Como qué es lo que pretendías con las imágenes, con el tipo de tomas que hiciste. Y él mencionaba, güey, lo voy a poner, es más, me comprometo a que el primer comentario de este podcast en YouTube o lo que sea, voy a poner en el comentario quién era. Menciona a una fotógrafa mexicana, güey. Y dice, mi inspiración fue esta fotógrafa, mujer mexicana, güey, que lo que hace es agarrar y tener un tipo de encuadre muy específico para que cada una de las malditas tomas te diga algo. Y eso es lo que él menciona que hace. En Longlegs todo está encuadrado para que todo signifique algo en la película. Entonces la combinación de eso, la sensación turbia, el hecho de las tomas que son más como panorámicas, güey. Tiene muchas tomas muy abiertas en donde hay muy poco movimiento de cámara. Muy contemplativo. Porque, exacto, ¿no? Porque lo que necesita es que contemples pues hasta la maldad, güey, ¿no? O sea, lo horrible que está pasando ahí de manera discreta, sosegada, ¿no? Como más por debajo del agua, porque como decimos, no es una película que no busque espantarte con elementos muy llamativos, ni generarte ese tipo de miedo, que también pues, me parece que es válido, y obviamente también, por supuesto, pues, lo que sea, muchas películas están para apuntar a eso, pero este tipo de tomas, güey, yo sobre todo la que más me acuerdo, y es una de mis escenas favoritas, porque me dio mucho miedo, güey. Y te hablo de que creo que tú y yo podemos decir, o al menos me pasa a mí, que ya no me suele suceder tanto que siento como de que la ñañan en la película, güey. Pero es esta parte en donde van llegando Lee Harker y su jefe a la granja, en donde van a encontrar a la muñeca, güey. Y es una toma en donde se ve como el pasto y ya hasta a la izquierda de la pantalla ves la granja en blanco. Me dio un puto miedo de que yo estaba como, güey, corran, güey. O sea, métete a la pendeja. De que métete a la pendeja granja porque vas a morir allá afuera, güey. Ese tipo de cosas. O la escena de la biblioteca, güey. Cuando ella está
Sí. Güey, cuando ella está investigando y no pasa nada, ¿No? pero tú sabes o sientes que hay Que algo hay atrás algo. de ella, güey, Andrés Arochi, un besote de acá, güey. Definitivamente es muy atmosférica y creo que eso no está tan valorado. Y uno de los defectos, y quiero decir defectos entre comillas, es que debido a tanta contemplación, a tanto esfuerzo por poner este ambiente de densidad en el aire, de frío, de invierno pesado, es muy lenta. ¿De acuerdo? Pero yo ya de manera personal, yo no creo que lo lento sea un defecto o algo malo que pasó en producción o que fue una deficiencia del guión. Yo creo que No. es completamente intencional. Sí, intencional. Completamente, y por eso es tan contemplativo. Y tú lo que tienes, o sea, tú no te sientas a ver una masacre de, órale, ¿no? En chinga, 1, 2, 3, sale el malo, mata a 6 y luego ya la Final Girl se va, fin, se acabó la película. No vas ahí. Exacto. Vas a que se gestione En la tripa, güey. Aquí tengo algo que la otra vez comentaba que se me hizo muy interesante. No es lo mismo el miedo que crece hacia arriba al que va hacia abajo. ¿A qué me refiero? Me gusta ver teoría de ¿A qué Andrea. me refiero? El miedo, el miedo que va hacia arriba es el sustazo, es el jumpscare, ¿no? De pronto está como la escena toda tranquila y ¡pah! Y tú, y haces esto. Sale incluso, ¿no? Ajá, sale. El miedo que va hacia abajo se siente más como cuando bajas en la montaña rusa y sientes que se te cae En el aquí. estómago, güey. Ajá, que se va hacia abajo y dices, ¡ala! O sea, Me que gusta. sientes una pesadez en el cuerpo y yo siento que Longlegs nos da un sustazo y todo lo demás es hacia abajo. Hacia abajo. Todo lo demás. Me o sea, encanta que el eso. sustazo es el mero inicio en donde está Lee y de pronto le dice ella, no, es que vamos a tocar a esa casa. El güey toca, ¡pum! Y yo, lo que me salpicó a mí así. Yo, ¿qué pasó? O sea, neta, mi reacción fue, ¿pero qué pasó aquí? Y todo, pero todo lo demás, incluso cuando Longlegs aparece y muestra su cara y le hace así, todo lo siento así. Me gusta. Y ese es el miedo que nos está tratando de gestionar, que es un miedo más analítico, más bien más sensorial. Sí, más visceral. Es más visceral. Exacto. Me gusta. Y creo que de ahí retomo para empezar, porque mira, estamos tan emocionadas, güey, que me acabo de dar cuenta que aparte asumimos que obviamente todo el mundo la ha visto. Ay, no. Que nos valió madre la pinche trama, güey. Nos Ya valió hablando con madre. Y spoilers nosotros de y la que, chingada, güey, por cierto, hay spoilers, claramente. Yo creo que en nuestros capítulos siempre va a haber spoilers. Sí, ¿Estás de pues acuerdo? eso se tiene que Sí, o sea, tratar. queremos analizar la película, va a haber spoilers. Y podemos empezar a ir a la trama, podemos describir rapidísimo la película por si alguien no la tiene tan fresca, pero creo que justo esto que estamos hablando del fuerte de Longlegs es lo que mucha gente sí se quedó. O sea, no vi que alguien pudiera argumentar el hecho de Longlegs está mal hecha. De Longlegs no tiene una excelente fotografía, la atmósfera no funciona, los colores están mal colocados. Nadie pudo decir un pero con respecto a eso. Pero sí vi que mucha gente más bien de lo que se decepciona es un pedo de está muy bien hecha, pero lo que falla es el guión. Pero está muy lenta, pero está aburrida, pero no se entiende, ¿no? Entonces yo quiero retomar en esta segunda parte que vamos a indagar bien en la trama, porque sí creo que es una película, y no quiero decir, fíjate, no quiero que empecemos a sonar acá de que es una película compleja, que no es Sí, para no lo todo el entendí. mundo, no lo entendí. Güey, pero sí es una película compleja. Sí. Sí es una película compleja en el sentido de que no es una película explícita, no es una película lineal en el sentido de que lo que está pasando a nivel de personaje y a nivel narrativo no es explícito. Muchas cosas están implícitas. Y quiero decir que también perdóname que te haya interrumpido. No, por favor. Pero sí creo que es este tipo de película que requiere demasiado de ti. Total, demasiada total. atención. Y eso me encanta. A mí me gustan mucho. Yo personalmente disfruto las películas que te exigen como espectador. Y no estoy diciendo que entonces solo esa, ¿no? Obviamente a todos nos gusta estar ahí, a veces tragarnos nuestras palomitas y ver la película más simple que nos puedan poner en la pantalla, está chingón. Pero creo que muy pocas personas se arriesgan actualmente a hacer películas que le exigen tanto a su espectador. Sí, estoy de ¿Por acuerdo. qué? Porque saben que mucha gente va a salir del cine diciendo como,
mucha gente va a salir del cine diciendo que hueva, ni se entendió, no tiene ningún sentido, ¿me entiendes? Lo que pasó con Longlegs. Y entiendo, güey. Yo a esas personas jamás les diría como de, güey, ni entendiste la película porque la película es una obra de arte súper entendible. Y yo te lo dije la primera vez que la vi. Te dije, hay cosas en el guión que me parecieron que había vacíos importantes, que me hicieron dudar sobre hacia dónde llegó la película. Ya no lo pienso tan así, pero bueno, si gustas vamos enfilando hacia la, Bueno, hacia la trama. ¿De qué trata la trama de Longlegs? ¿No? Lee es una detective que es otra cosa poco común, es una detective psíquica. ¿Qué quiere decir esto? Ella se ha formado, ha tenido una formación de detective, pero está catalogada como pues un poco más sensorial que el resto de la gente. Me gusta esto porque en general, sobre todo en Estados Unidos, es muy común que la policía se trabaje al lado de algunos psíquicos para resolver misterios, crímenes, etcétera, ¿no? Sobre todo de personas desaparecidas. Y me gusta que en este caso, Lee es la psíquica. Forma parte de la policía, pero es la psíquica. No, y ni siquiera de la policía, del FBI. Bueno, del FBI. Todo es más importante. Que todavía aparte, si estamos hablando de una morra en los 90 del FBI. Es importantísimo, ¿no? Eso es muy relevante. Y ahí yo siento que por esa razón se relaciona un poco con El silencio de los inocentes. Porque si recordamos el inicio del Silencio de los inocentes, toda la película trata de hacernos ver cómo Starling ocupa un puesto importante, aunque no lo parezca, ¿no? Todo el tiempo ella está corriendo sola, apartada de los demás. Bueno, pero esto no es Silencio de los inocentes. El punto es que si ven la primera escena la primera secuencia del Silencio de los inocentes, toda la escena nos está recordando que Starling es una mujer en un poder que en teoría no le corresponde, pero ella lo reclama, ¿no? Me encanta. Y Lee está ella tiene una personalidad tímida, tiene una personalidad muy retraída. Ajá, pero tiene este don. Sin embargo, ella nunca se sale de su papel de policía. Hay una escena en donde le dicen, es que escuché que le atinaste de no sé qué acertijo tantas veces. Y le dice, sí, fallé las otras 4, ¿no? La mitad, o sea, estuve muy bien la mitad y estuve mal la otra mitad. Entonces, eso te deja ver un poco la personalidad de Lee, que es una mujer que se guía por su entrenamiento y se apoya de su instinto o de su sensibilidad psíquica, ¿no? Claro. Bueno, el punto es que ellos, después de que asesinan a su compañero, la asignan a este caso importantísimo de asesinatos seriales en donde las personas aparecen todas muertas, familias muertas, sí. Ajá, y el papá se suicida, sí. ¿No? Se desuscribe de la vida, digamos. Sí, perdón por baneados de YouTube. Porque si no vaya a ser, ¿no? Ya no puede decir uno muerte, sangre y tripas porque ya es lo peor que puede ser. De acuerdo. Bueno, y entonces ella empieza justamente a investigar este caso y empieza con esta base de thriller en donde está el gato y el ratón y están tratando de ubicar quién es Longlegs. De acuerdo, ahí quiero retomar porque el pedo de Longlegs es que lleva, básicamente sus crímenes abarcan 3 décadas, desde los 60 a los 90, que es donde está la película está posicionada o está en los 90s. El modus operandi es que seleccionan, al parecer, familias en donde hay un padre, una madre y tiene que haber hijas. No puede haber hijos varones, son hijas niñas. Puede ser una, pueden ser varias, pero siempre son niñas. Y que las niñas cumplan alrededor de 8, 9, 10 años, por ahí del día 14 de cualquier mes, entre 6 días antes, el 14 o 6 días después. Eso lo habían logrado el FBI rastrear. ¿Por qué sabían eso o por qué creían que era obra de un asesino serial? Nunca pudieron identificar ni una huella, ni un arma externa, ni lo que sea. Entonces decías como, güey, pues fue el papá que se volvió loco y decidió de repente pues masacrar a toda su familia. Voy a Amityville el asunto, ¿no? Pero no, porque lo que les quedaba y lo que siempre les sacó de pedo es que en las escenas del crimen había cartas en donde estaban codificadas. Claramente no podían saber lo que decía, pero estaban firmadas por Longlegs. Entonces, si ya van varios casos en donde de repente el papá se vuelve loco, güey, y encuentras la carta de Longlegs, es porque Longlegs, pues, tiene que tener alguna relación.
Pero lo interesante es que parecía que Longlegs nunca estuvo presente en la escena. Y esa es la premisa con la que empieza el caso y con la que llega Carter, creo que se llama, el agente que es el jefe de Lee Harker, a decirle, estamos trabadísimos, llevamos un chingo de años tratando de investigar este pedo y tú al parecer, como tienes algunas otras habilidades que caen fuera de lo que generalmente tiene un agente del FBI, queremos darte el caso, ¿no? Porque empezamos con esta escena en donde Lee Harker, bueno, ni siquiera ahí empieza la película empieza con la retrospectiva de Lee Harker como niña. Cuando vemos, te digo, este pedo de la Casa Blanca, está nevado, la chingada, y perdón que la retome, pero es que me parece una escena muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de ahí varias cosas. Uno, la película en ese momento está en 4/3, ¿no? Entonces lo que te hace sentir es que, uno, sabemos que los flashbacks van a estar en esa dimensión, y en segunda te das cuenta que es como si estuviera proyectado en la sala o en algún lugar. Segunda, porque nos damos cuenta que una gran parte de la película va a estar enfocada en la visión desde las niñas. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahí es el recuerdo de Lee Harker, de su primer encuentro con Longlegs, güey. Entonces, de hecho, cuando llega el coche de Longlegs a la casa, y luego voy a retomar por qué, lo que vemos es la muñeca viendo el panorama, güey. Porque lo primero que ves es que está alguien viendo a través de un velo negro. Entonces sabes que es la muñeca la que está recordando cómo llega a casa de Lee Harker. Después Lee Harker tiene su cámara y por eso Longlegs aparece cortado, porque Longlegs es un hombre alto y ahí empieza el juego de palabras de Longlegs, de piernas largas, del hombre que está downstairs, ¿no? Bajo las escaleras, la chingada. Entonces me parece ahí muy interesante. La segunda escena ya es cuando vemos que Lee Harker pone en acción sus poderes, porque es cuando logra reconocer la casa de una persona que estaban buscando. Esta persona asesina a su compañero, listo, ¿no? Pero lo que me parece muy interesante es esta parte que te digo como de la primera introducción que nos hacen a este personaje femenino es en su infancia, en decirte, no te vamos a esconder que Lee Harker, no sabes qué es Lee Harker en ese momento, va a tener una relación personal con Longlegs, que bien acabas de mencionar hace un ratito, que no es ninguna sorpresa porque suele pasar en el thriller. Pero me parece una gran manera de empezar, uno, desde la visión infantil, ¿no? Y en segunda, con los poderes de esta morra. Sobre todo porque creo que en el thriller no necesariamente te explican tanto la obsesión del asesino con el involucrado o la involucrada. Y aquí, pues te cuentan desde el inicio, ¿no? Que están relacionados entre sí. En los thrillers convencionales te das cuenta hasta después cómo estaban relacionados, pero aquí desde el inicio te lo muestran. Y por eso también te muestran a Longlegs muy rápido. Creo que lo interesante es, y lo que me gustaría también abordar es, ¿por qué la trama es interesante? ¿Qué tiene de novedoso? Y mucha gente, fíjate que sí se me acercó a decir, güey, no entendí la película. Francamente hay una parte de la película que como comentaba, sí parece que está escondida, güey, y que está llena de simbología. Entonces podemos tal vez aquí tratar de responder, por ejemplo, un poco de quién chingados era Longlegs, cuál era su maldito problema, ¿no? Como qué quería, etcétera. Porque creo que hay unas cosas que son muy interesantes ya de las ideas que están plasmadas en la película. Entonces creo que yo voy a empezar con el desorden, güey, ¿okay? Porque no la quiero narrar de manera cronológica. Quiero contarte cuáles fueron las dos ideas que me parecieron más brutales de la pinche película. Y por lo que yo creo que la segunda vez que la vi sí dije, ¿qué pedo con esta historia, güey? La primera es porque me parece que el objetivo de la película es mostrarte el nivel de negligencia, de violencia al que puede estar dispuesto a llegar, en este caso, una madre, que es la mamá de Ruth, por salvar a su hija, ¿no? Hasta el punto de tener que hacer un trato con Longlegs, que es básicamente el vicario de Satanás, con tal de que a Lee Harker se le permitiera vivir y crecer. Y eso está muy cabrón, güey. Se me hace muy cabrón, güey. Esa idea se me hace completamente creepy, porque me recuerda a esta escena, güey, que también se nota, y a ver qué opinas tú, de cuando Longlegs le están entrevistando, de cuando ya está encerrado, y Lee se mete a hablar con él. Y Longlegs lo dice de una manera un poco más críptica, mucho más poética de lo que voy a decir, pero le dice como de, tú me estás presionando porque quieres que te diga si yo tuve una persona que me estuviera ayudando.
Entonces lo que te voy a contar es que yo iba a las casas y yo les ofrecía que se salvaran y que por lo tanto me ayudaran a hacer el trabajo sucio y al mismo tiempo entonces se destruyeran, o que decidieran ir por el otro camino y por lo tanto decidieran destruirse a sí mismos y a sus familias. Es decir, lo que le estaba diciendo es, tal vez no es la primera vez, no solo la mamá de Lee Harker le ofreció, ayúdame con este pedo y hago que no destruyas a tu familia. Y le dice, entonces pregúntale a tu mamá lo que me estás viniendo a preguntar aquí. En ese momento ya sabes, ¿no? En esa película, en ese momento ya de la película dices como, verga. Sí, yo así de, la mamá. Pero la idea de haber estado en ese momento en donde Longlegs te vino a decir, güey, o es A o es B, los dos caminos están culeros y están destructivos y son increíblemente violentos. Porque o A, matas a tu familia, o B, ¿me ayudas a matar a todas las demás familias? Y que haya decidido por su hija se me hace una idea brutal. No, claro, o sea, y yo creo que ese tipo de cosas yo no o sea, digo, son situaciones de la maternidad en la que tal vez no te las puedes imaginar al 100%, pero sí me parece como esta parte en donde hay tanta la necesidad de protección, pero también por otro lado hay gente que tiene tanto la necesidad de ponerle un fin. O sea, porque qué fácil hubiera sido que todos aceptaran, ¿no? Y el decidir que no, a pesar del costo, ay, güey, ¿te estarías dispuesto a pagar ese costo? No sé, güey. No mames, está denso. O sea, es que justo mi madre soy, güey. Por eso es una película densa, ¿no? O sea, yo estoy dispuesta a pagar el costo de no lastimar a más personas. De acuerdo. Matando a todo el mundo. O sea, lo mío, pues, ajá, a mi hogar. Mi familia, mi núcleo, sí. Ajá. Está muy cabrón, güey. ¿A poco esa idea no te parece así de que aterradora, brutal, güey? O sea, a mí me parece brutal. A mí me parece y cuando le das el chance a Longlegs, o sea, la película, de abrirte, güey, entender esa parte de la película, dimensionar lo que representó esa pinche decisión, me parece brutal, güey, brutal. No, y que también te enfrentas, o sea, Lee se enfrenta a una decisión aún más fuerte, que es ponerle fin al origen. De acuerdo. Lo que está provocando todas las matanzas, ¿no? Que es ponerle fin a su mamá. De acuerdo. Que, by the way, me encanta. Esa es mi escena favorita de Longlegs. Cuando le dispara y se queda en el sillón así, y el agujero de la bala forma una pequeña cruz invertida. Preciosa. Claramente porque, miren, voy a hacer la recapitulación rápido porque para que no parezca que no estamos hablando sin contexto. Pues lo que pasa es que el Longlegs, entre la millonada de crímenes que quería o que iba a hacer, güey, pues le costaba mucho, o sea, el modus operandi era construir estas muñecas que estaban hechas, o sea, imagen y semejanza. Muy bíblica, güey. Muy bíblica estoy en este momento, güey. Pero viene muy al caso y ahorita voy a decir por qué. Entonces hace estas muñecas, güey, que son hiperrealistas, que se parecen a las niñas que ya seleccionó porque son las que cumplen el 14, va, se acerca con las familias y el punto es lograr que la muñeca entre al domicilio, al hogar, sea acogida y que por lo tanto la muñeca, como está hecha, como una especie de esencia, ¿qué dirías que es tú, güey? El humo negro que sale. Pues la maldad. Sí, la maldad. Ahora sí que la maldad. Sí, como una parte del mal, güey, como una parte del diablo, más mezclado, porque hay una parte de la película que me parece hermosa, hermosa, güey, ve mis conceptos de hermoso. Es que donde dice, es que Longlegs sí ponía una parte de él también en las muñecas, y también dije, pues hasta en la construcción, güey, o sea, hasta qué eso también son temas interesantes que tal vez no es que la trama gira alrededor de eso, pero son temas interesantes que vale la pena cuestionarse y pensar hasta qué punto lo que construimos tiene una parte de nosotros y se lleva una parte de nosotros. Eso está súper creepy también. O sea, tal vez no, porque es muy hermoso si lo ves desde otra perspectiva, pero güey, desde la perspectiva es muy pinche creepy, güey. Entonces sí me da algo pensar que algo de ese ser que nos lo presentan como tan monstruoso, güey, como tan repugnante de cierta manera, está corrompiendo algo que, super comillas, güey, que también muy cuestionable la idea, pero bueno, ahí está, de algo tan puro como lo es una niña, que va a recibir una muñeca. O sea, ¿qué ilusión te puede generar a esa edad, güey, recibir una muñeca a tamaño real de ti?
Güey, por supuesto, pásame 10, güey. O sea, méteme 10 muñecas a mi casa, güey. ¿Tú fuiste niña Barbie? Muy chica, güey, como un periodo muy pequeño, pero sí. Por ejemplo, cuando salió la Barbie esta de tamaño completo, Nunca la quisiste, güey, no era o sea, ni la topé, güey. Hasta ahorita que me acabas de... Ni siquiera sabía que había eso. Yo no fui niña Barbie. Yo nunca fui niña Barbie. Yo era niña Cabbage Patch. Ay, qué hermosa. Pero cuando salió la Barbie tamaño completo, mi máxima ilusión era tener una muñeca de mi tamaño igual a mí. Está cabrón. Está cabrón. Está cabrón. O Está sea, cabrón, porque al güey. final apela a esta fantasía infantil que damos por hecho que todas las niñas tienen, ¿no? Que no es cierto, pero en general. Sí. Eso me gusta, y entonces parte del modus operandi es esta muñeca que pues claramente apela a cosas también muy densas y muy turbias. Logra entrar a la casa y ahí parece como si liberara un poco esta maldad que trae en esta especie de orbe que está colocado, una bola plateada que está colocada en la cabeza de las muñecas, y lo que hace es generalmente como poseer al padre de familia, que él es el que mata al resto de la familia. Me gusta mucho una parte en donde sale, y también eso sale en los teasers de promoción, donde es la llamada al 911 de uno de los papás diciendo, y porque ahorita va a ser importante porque retomo esto. El papá dice, o sea, como habla al 911, estoy viendo a mi hija, pero parece que no es mi hija. Y tú sabes que de todos modos va a terminar matándola junto con a su pareja. ¿Por qué, güey? Porque sí hay una especie de mensaje implícito que no te explican ni cómo funciona. En Longlegs no te explican muchas cosas cómo funciona. Y creo que entiendo por qué a mucha gente le molesta eso, pero para mí es parte de la magia de Longlegs. O sea, no te dicen cómo funciona la muñeca, ni la posesión, ni el orbe, ni lo que voy es la relación entre las muñecas y las niñas, güey. Pareciera como si momentáneamente, y no sé si por eso la elección del nombre en español, el coleccionista de almas se llama Longlegs. Como si el alma de las niñas se fundiera con el de las muñecas. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que en realidad Lee Harker no es que tenga, en mi lectura, no es que tenga poderes psíquicos. Es que más bien su muñeca existía. Cuando Longlegs llegó a la casa de Lee Harker ya llevaba su muñeca. Y el trato con la mamá fue, no voy a activar esta madre y no voy a destruir a tu familia si tú te vuelves mi aliada. Pero la muñeca de Lee Harker siguió existiendo. Y siguió existiendo hasta el final, en la escena en donde la mamá le dispara a la muñeca de Lee Harker y es donde vemos el humo negro. Entonces, Lee Harker, toda su existencia, su ser, estuvo ligada con la muñeca. Güey, no lo había conectado. Y, güey, los recuerdos que tiene Lee Harker son la mezcla entre lo que ella olvidó, porque hay una escena en donde la mamá le dice, yo hice un esfuerzo cabrón porque tú y yo olvidáramos. Son la mezcla entre lo que ella quiso olvidar y lo que vio la muñeca, la visión de la muñeca. Por eso la escena, la primera, es tan importante, porque te das cuenta que las muñecas sí tienen recuerdos, sí tienen vistas, porque están ligadas con las niñas. Y perdóname que me siga en ese sentido, pero hay otra escena que lo deja muy clara, y es cuando Lee Harker encuentra la muñeca de la granja, se da cuenta que pertenece a la única niña que sobrevivió, que se llama Carrie Ann, y la va a visitar al psiquiátrico. Y cuando está en el psiquiátrico, recordemos que lo que pasó es, la muñeca estaba enterrada, la sacan, la activan, la llevan incluso con el forense del FBI, y le dice, tiene el Orbel en la cabeza, la chingada. Y cuando llega con Carrie Ann, lo que le dice el director del psiquiátrico es, tenía años Carrie Ann aquí, y parecía que estaba en otro universo. No era una persona, no era un ser humano, ni siquiera podía enfocar sus ojos. Y de repente, hace 2 días, regresó. ¿Por qué es, güey? Porque se enterraron la muñeca. Y lo dice ella, güey. Le dice Lee Harker como, ¿cómo te sientes? Y dice Carrie Ann, cabrón, güey, porque yo sentía que llevaba 10, 15 años, ni me acuerdo cuántos pasó, de mi vida en un limbo, en una especie de oscuridad, en donde es porque la muñeca estaba enterrada. Es decir, hay una relación entre la muñeca y las niñas, que incluso las personas en la familia, no sé si te acuerdas en esta escena de la granja, que es adentro de la granja, cuando te das cuenta que llega un padre y el señor y la mamá y la chingada, que es de la niña que sobrevive de Carrie Ann, la tratan como si fuera la hija. La hija se escapó, se fue. No porque tal vez supiera que iba a pasar algo malo, pero se escapó. No estuvo, por eso sobrevivió. Pero, güey, el papá, en una de las escenas, la tiene sentada en sus piernas. La mamá, hay una escena en donde la está acuchillando, no sé si te acuerdas. Porque hay una cosa, güey, en donde se empieza a perder la realidad.
de quién es la muñeca y quién es la niña. Y por eso mi teoría es que el personaje de Lee Harker está construido como está construido, no porque sea tímida, no porque tenga ningún problema, ni porque sea mala socializando, ni porque tenga poderes y por eso esté como un poco como que sea una inadaptada, es porque todo el tiempo estuvo bajo el influjo de su muñeca. Y es como si hubiera vivido en una especie de limbo durante los 20 años que la muñeca estuvo en posesión de Longlegs. Sí, detrás de una especie de velo, ¿no? Perdón que me aventara todo este mame, güey, pero... Es que justo es el mame por el que hacemos estas cosas. Me mama por completo. Y ahorita que lo dices, claro que tiene todo el sentido del universo. O sea, me hace sentido completamente. También creo que a veces la gente no las entiendo. A veces quieren que todo sea muy explicativo y congruente, y que tenga sentido y que esté conectado muy bien, fluyendo como un caudal sin salirse como del camino. Pero a veces aceptamos películas que son terribles solamente y que son sobreexplicativas. Claro, eso molesta, güey, eso molesta. Cara de tonta, total, ¿o qué? Pero las aceptamos, sí, ¿no? Entonces también sí siento que, o sea, a mí mucha gente me dijo de Longlegs, me dijo, es que es muy, o sea, muy sobreexplicativo. Y yo, ¿en qué, güey? ¿En qué, güey? Todo está oculto, güey. ¿En qué? Yo no entendí en qué. Sí, eso está muy cabrón. Y fíjate que un montón de gente lo contrario, de que no se entendió ni madres y por eso la película ni tiene sentido y su único objetivo era como ser atmosférica y por eso estuvo aburrida, güey. Que yo por eso creo que es bien importante que a pesar de que leamos y escuchemos otras opiniones que son importantes porque nos enriquece, incluso escuchar opiniones diferentes, sí es importante ver la película. De acuerdo. Ver la película. A veces conectamos, vemos, notamos cosas que de otra manera no... O sea, si alguien nos los cuenta, tal vez no las podríamos notar. O si no la vemos y alguien nos la cuenta, no tiene tanto sentido. De acuerdo. ¿No? Entonces sí creo que es bien, bien importante y esencial. Sí, de acuerdo. Y yo creo que ese es el caso de Longlegs, güey. Que sí, que para dejarte envolver por la experiencia completa, tienes que estar muy dispuesto a leer entre líneas. Y no es en este caso en donde dices como, puta, tengo que leer entre líneas porque justo no hay nada, güey. Y me lo tengo que inventar, ¿no? Y lo tengo que... No, güey. La trampa de Longlegs, lo que le hizo ser amada por muchos, pero odiada por muchos también, fue este pedo de lo sutil que es en su trama. Porque quería pasar a contarte la segunda cosa que me pareció espectacular de la historia de Longlegs. Y ahorita tú, por favor, cuéntame. Yo quiero saber, por ejemplo, cuál es tu escena favorita. Pero te voy a decir cuál está. Todavía esta segunda idea me pareció más espeluznante que la anterior que te dije. Y la segunda idea es que creo que yo nunca había visto una película, ni siquiera una historia de asesinos seriales, en donde el asesino fuera parte integral de la vida de la protagonista. Mucha gente me di cuenta que no entendió, y no en un mal sentido de que, de nuevo, ¿no? Como de, no mames, ¿por qué no entendiera, güey? ¿No? Sino, no se entendió que en el momento en que Longlegs targeteó a la familia de Lee Harker, se presentó, hizo el trato con la mamá, lo que sucedió en ese momento es que Longlegs se fue a vivir al sótano de la casa de Lee Harker. Ahí existió 20 años, güey. Estamos diciendo que Lee estaba a punto de cumplir 9 y por los años en la película ya debería tener unos 28 o 29 años, güey. 20 años estuvo viviendo Longlegs en el sótano de Lee Harker. Imagínate. Güey, cágate, güey. Pero déjate eso, güey. Déjate eso. Todavía... Esta escena, güey, otra vez en el interrogatorio, que por eso me encanta, güey. Le dice Longlegs a Lee Harker. Güey, todavía me acuerdo. Por eso está conmovido. Por eso está conmovido, mamón, de que sea el cumpleaños de esta morra. Porque aparte, notemos algo. Para mí sí hay un comentario en Longlegs acerca de la violencia doméstica. Que nos guste, ¿no? Y perdón de que el comentario no muy bien aceptado. La gran mayoría de la violencia doméstica viene del lado de los hombres. No, por supuesto. ¿Cuál es la única familia que no tiene padre, güey? La de Lee Harker. En todas las otras familias el modus operandi es que el que se volvía loco era el papá y mataba al resto de la familia. Ahí yo me quedé pensando, si tú eres Longlegs y ese es el modus operandi, ¿es porque a huevo tiene que ser así?
o porque generalmente sale así el que es más propenso a destruir a la familia. El vato. Entonces ahí hay un comentario sobre violencia de género y violencia doméstica. Sí, claro. Ahora, llega a la casa de Lee Harker, no hay papá. Pero aún así te amenazo de que tengo la muñeca y puedo destruir a tu familia. Chingón. Y lo que hago es, me voy a vivir a tu sótano. Y me conmueve porque te conozco desde los 20 y ya vas a cumplir 29. Por eso sale un video en donde Longlegs se la pasa cantándole las mañanitas durante 24 minutos seguidos, una mamada así. Cuando está en el interrogatorio le dice, yo todavía me acuerdo cuando decidiste ser parte del FBI. Uh-huh. No, Nos dio me mucha dio miedo risa. para abajo. Güey. Y dice, nos dio mucha risa. Bueno, a mí, a ella no. ¿Te das cuenta? Y me hizo pensar que de una u otra manera, güey, Longlegs, en la oscuridad, tomó el papel del papá de Lee Harker. Wow. Güey, y eso me dio de que chinga tu madre, güey. Tienes todo un punto así de que Güey, explotó la cabeza. güey. Y por eso para mí el punto de toda la película es yo como una especie de tu padre, de una manera increíblemente retorcida, güey. Aparte, te dejo una herencia. Y mi herencia es todo esto que te hago descubrir, porque para mí ahí amarra la película. Longlegs no es una película de persecución en un sentido cotidiano, porque no hay una persecución real, güey. Todo está plantado para que Lee Harker llegue a Longlegs. Él le regala el código al principio cuando está en su casa y le deja la clave. Él le recuerda, o sea, le recuerda lo de la pinche fotografía a su mamá, ¿no? O sea, no hay una persecución real porque lo que Longlegs es quiere ser descubierto. Porque él sabe que este último, que es la familia de Carter, del jefe de Lee Harker, es el último caso. ¿Por qué? Porque con eso completa el triángulo. Simbología importante que ahorita sí quiero mencionar una partecita sobre eso. Entonces, voy a completar el triángulo. Necesito que lo sepas. Porque mi regalo para ti de cumpleaños va a ser A, que veas lo que hizo tu mamá, y B, que veas con lo que vas a tener que cargar el resto de tu vida. Y ese es mi legado para ti. Hasta el punto en donde en la escena final, cuando tú le tratas de disparar a la muñeca de la niña, no le puedes disparar. No le puedes dar. Entonces, ¿qué quiere decir la película? Este pedo no ha acabado. O sea, este pedo no acabó. Y tú vas a tener que cargar con eso y feliz cumpleaños porque este es tu regalo. Happy birthday to you. Güey, qué denso. Claro que estoy de acuerdo. O sea, yo lo que te iba a decir es tiene muchísima también influencia o sugerencia pues a la pederastía, ¿no? Al abuso de menores. Pero me hace muchísimo más sentido lo que tú dices. O sea, que es este concepto de la violencia doméstica y que justo Longlegs toma un papel como figura paterna, ¿no? En la vida de Lee, indirecta, directamente, escondidas o no, o sea, pero lo toma, ¿sí? ¿no? Y entonces también tú te pones a preguntar, bueno, un desconocido está tomando este papel, ¿qué pedo? O sea, así de fácil. Güey, aparte ¿no? del aliado de Satanás en la tierra, güey. Imagínate. Qué denso, güey. Es una película muy densa. Güey, es densísima. Y Es por eso muy me mama densa. también este juego de palabras del man downstairs. El man downstairs es tu casi padre viviendo abajo de tus escaleras. O el man downstairs es Satanás viviendo abajo de todos nosotros al mismo tiempo, güey. Sí, ¿no? O sea, puede ser tal vez de un caso desde tan particular como tan general como tú lo quieras ir viendo y escalando. Y eso está muy denso. O sea, realmente creo que la película es mucho más densa de lo que su lentitud nos permite percibir. Exacto. Y es porque la lectura de la película sí es complicada. Y por eso quería empezar diciendo que era complicada. Porque sí es complicada leer todas estas cosas que no me las estoy inventando, digamos, están en la película. Claro. Y otra cosa que quería remarcar era lo hermosamente colocado que me parecieron las referencias tanto bíblicas como esotéricas. No me va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo. Hay muchísimas, güey. Esperen un post de maestro. Güey, sí, totalmente. O sea, entre bíblicas y un montón de otras cosas. Pero la que sí te quería decir, que me pareció maravillosa, güey. ¿Y por qué la quiero sacar? Porque mucha gente también dijo como de, güey, pues ¿cuál era el pedo de Longlegs, güey? O sea, ¿para qué hacer todo esto? O sea, está chingón, tal vez ya entendí todo lo que acabamos de decir y la chingada. Pero ¿y eso para qué o qué, no? Un poco sí lo dejan abierto en el sentido de, ¿qué tal si el único objetivo de Satanás es jugar sus fichas para sembrar el caos, la destrucción y el dolor? Y hasta ahí, güey. ¿Por qué familias con niñas
¿Por qué? Pues tal vez ahí sea un comentario o tal vez nada más es porque son vulnerables, porque qué facilidad y qué hermoso destruir familias que aparte son predominantemente cristianas, buenas, que en sus comunidades estaban vistas como bien, como una familia sólida, núcleos buenos, ¿no? Llego y las destruyo, ¿no? ¿Pero qué me ibas a decir? No, pues que de hecho este comentario que hiciste, te voy a leer. Una declaración del buen Oz Perkins. Por favor, güey. Espérame. Sí, esa parte me parece. Sí, justo la tengo aquí y de hecho qué bueno que lo mencionas, ¿no? Dice, explica la razón de ser un final que lejos de ser feliz deja caer a la gente Harker y que está condenada a seguir batallando con sus demonios, ¿no? Sus demonios internos y externos. Y entonces este güey se los voy a leer, sí, y cito. Ese siempre fue el final está destinado a ser trágico. El diablo gana de nuevo a pequeña escala. Una de las cosas divertidas de usar al diablo como tu villano es que el diablo nunca busca la dominación mundial. No la necesita, güey, ya la tiene. Total. El diablo siempre siente que solo voy a joder a esta persona y arruinaré a esta familia. Joderé a este niño, atormentaré a este sacerdote. Nunca llega al punto de me voy a comer al Vaticano. Y para mí, el diablo nunca llega a un punto máximo. El diablo es un poco más divertido y juguetón que esto. La historia de Lee termina con el final de la película y el último disparo hace que lo que es peor, es lo peor que le puede pasar. Total. Te digo, ¿no? O sea, al final a lo que apunta la película es, y al final, de todos modos, Satanás ganó. El diablo ganó. Sigues viviendo en tu infierno. Exacto. Y este pedo no para porque aparte, tal vez no es ahorita, tal vez es en otro momento con otras familias, pero no hay un sentido mucho más. Creo que muchas veces también como espectadores queremos ver un sentido más grandilocuente, ¿no? Y justo de que el plan era que poco a poco fuera destruyendo a todo. Y no, güey. No. Acabando con los niños las niñas de la humanidad. Tal vez era por diversión, güey. Y Longlegs en su trip, ¿no? También hay otro, ahí les invito, güey, porque obviamente no nos da tiempo, pero les invito a meterse a ver todas las teorías que existen de la reconstrucción de la historia de Longlegs, de por qué llegó a ser lo que era, que sabemos en la película que en realidad su nombre es, ya ni me acuerdo bien, Coble. O sea, sé que se apellida Coble. Y creo que ahí tiene un pasado en donde él quería ser una estrella de rock y por eso hay referencias sobre todo al glam. De hecho, la película abre con una cita sobre una canción de una banda que es muy apegada al glam, etc. En fin, creo que el pedo es que Longlegs tal vez era esta persona, güey, un vato, X común y corriente, frustrado, tal vez no pudo hacer de su vida lo que quería, etc. Hay una parte que también sale en los teasers que dice, y todo empezó a tener sentido cuando las voces se callaron y solo prevaleció casi una sola voz. Entonces, bueno, podemos hacer también estas lecturas como de, o tenías acá algún tipo de trastorno, o simplemente, pues sí, el diablo se comunicó contigo y decidiste ser su vicario en la tierra. Pero aquí es donde voy con la referencia bíblica que más me gusta de la película. Toda la pinche película, güey. Al menos unas 3 veces, si no me equivoco, si no es que más. Longlegs hace esta cita de la Biblia, que es de Revelaciones, que en general más bien en español la conocemos como el Apocalipsis. Ese es el libro del Apocalipsis. El 13:1. En el 13:1 es esta cita en donde él dice como, y una bestia surgió del mar que tenía tantas cabezas y en cada una de las cabezas tenía tantas coronas, etc. Y lo dice, y lo dice, y lo dice. Y a mí me encantan, güey. Yo tengo una pasión, o sea, en realidad no soy religiosa, pero ni por error, güey. Ni por error soy religiosa. Ni por asomo. No. Pero, güey, me encantan las referencias bíblicas, güey. Entonces yo me metí otra vez a leerme así de que todo el Apocalipsis, güey. Así saliendo de Longlegs, me vine así de que leera todo el Apocalipsis. Y hay una parte del Apocalipsis, güey, que es un poquito antes de esa de Revelaciones 13:1, en donde menciona que existe un dragón. No me voy a meter a hacer una lectura profunda del Apocalipsis, pero bueno. Hay un dragón, que el dragón es el símil de Satanás. Entonces dice, hay un dragón que está por ahí, va a surgir, bla, bla, bla. Viene Revelaciones 13:1, que es lo que se cita en la película. Y entonces una bestia surge del mar con sus 10 cabezas, sus 12 coronas, no me acuerdo ni cuántas son.
Y después se menciona un poquito, unos versículos después, y sale una tercera y una segunda bestia, que esa es la bestia de la tierra. Y la bestia de la tierra es incluso dentro de la iglesia se le conoce como el falso profeta. Porque dice, la bestia de la tierra lo que va a tener son solo 2 cuernos que simulan a los cuernos de un lamb, como dice, de un cordero, y lo que va a hacer es expandir y difundir la palabra de la bestia y del dragón, porque el dragón es lo que confiere el poder a las 2 bestias. Güey, la razón por la que se menciona tanto y el objetivo de Longlegs en la película es, el dragón es Satanás, le confiere el poder a la primera bestia que sale del mar, que es Longlegs, que lo que hace es divulgar la palabra de Satanás, el acto de Satanás, y después necesita una segunda bestia que va a estar disfrazada de cordero, que le va a ayudar, sobre todo va a ser un falso profeta que se va a meter a las casas de las personas disfrazado de un ser puro, cuando en realidad es un lobo que viene a traer, que es la mamá de Lijarca. Y todo eso está en el Apocalipsis. Entonces tú sabes, sí, güey. O sea, el pasaje es increíblemente importante porque lo que te das cuenta es que lo que estaban haciendo es cumplir un poco la profecía de lo que se le conoce en la Biblia como la Trinidad satánica o la Trinidad, se le llama en inglés The Unholy Trinity, que es el reverso de la Santa Trinidad, claro. que es el triángulo. Entonces, lo que representa es el triángulo invertido. Entonces, lo que toda la película está haciéndote es esta relación de decir, sí existen los 3 elementos, que es Longlegs, Satanás y la mamá de Ruth. Y esto se me hace densísimo, güey. Densísimo. Es que bueno, también creo que pasan 2 cosas. Hay películas que no basta verlas una vez, güey. Hay películas que necesitas verlas un poquito más e informarte un poquito más para que cobren un mejor significado. Sí es cierto, lo ideal es que una película te guste sin tener mucho contexto más allá de sentarte y ponerle play. De acuerdo. Estoy de acuerdo, claro, es más fácil. Pero hay películas que de verdad que el valor que tienen va más allá de lo que se ve, ¿no? De acuerdo. E incluso en este caso de Longlegs va más allá de la cinematografía y de la belleza y de las actuaciones y de Nicolas Cage, que está brutal. También, puta. Por favor, de algo de Nicolas Cage. O sea, esta escena en donde dice Mami, Daddy, and make me go out. Madre, sí. ¿No? Y es incómodamente larga aparte, o sea, porque se toma como su tiempo para tomar esta respiración y volver a gritar, ¿no? Cada frase así. And save me the torture of living. Y yo, güey, claro, o sea, es que es horrible. Y luego como... ¿Esa es tu escena favorita? ¿Cuál es? No, la mía es la que te dije de... O sea, de la cruz, y queda así. Que te digo, ¿no? La representante... Sí. Así yo la veía y yo, chulada, quiero un cuadro de esos, o sea, quiero esa escena colgada en mi cuarto, ¿no? Totalmente. Algo así. Me gusta mucho esa escena de Nicolas Cage, me da mucho escalofrío, me da como ¿por qué eres tan incómodo, güey? Y siento, es tan expresivo que siento que se va a salir de la pantalla y me va a agarrar así de que, ay, yo, ay, no. Suéltame. Sí, suéltame. Total. Y me gusta mucho como esa escena. Yo no la vi 2 veces. Creo que sí me hace falta verlo una segunda vez. Sí quería, pero los tiempos luego no. Sí, es difícil. La vida adulta es complicada. La vida adulta es complicada. Sí. Aún así sí creo que es una gran película que tal vez no alcanza a tener el gran título que todos le queremos poner de la mejor película, porque necesitamos siempre que haya una que es mejor que todas, ¿no? Siempre tiene que ser la mejor película del año, porque no puede haber 3 mejores películas del año, tiene que ser la una, nada más. Sí. Se me hace una tontera, pero bueno, sí creo que necesito darle otra segunda vista para notar más detalles que creo que tiene más de los que son aparentes, más de los que son evidentes, más bien. Pero aún así, sí creo que si sí estás en la disposición de ponerle tu atención a la película, aunque esté lenta, es una película que vale la pena ver. De acuerdo. Creo que aquí pudimos tocar unos cuantos. La verdad es que, puta, yo creo que podríamos echarnos un podcast de 1 hora y 2 horas, 3 horas, ¿no? Hablando sobre Longlegs. Creo que a mí ya lo único que me gustaría como remarcar y decir es como
Si no la han visto o si la van a ver por segunda vez o lo que sea, denle esta oportunidad de tratar de cachar lo que te está diciendo más allá de lo aparente. Sí te requiere, sí se necesita que te concentres, que trates de indagar mucho más allá, pero también es el punto de la película. La película te invita a ser parte también de esta investigación. Y lo que me pareció genial, y por favor, en verdad, es como les invito a que la revean, sobre todo a las personas que tal vez no les convenció en la primera vista, es lo desoladora que es la película. Increíblemente desoladora. Es desoladora. Desesperanzadora. Ese es el punto. Porque al final la película también de lo que está hablando es como esta capacidad de, aunque seas cristiano, ¿no? Digamos, pero esta cosa de cómo la maldad puede ingresar a los hogares vestido de cordero, ¿no? O sea, también hay una crítica ahí bien dura a la iglesia, güey. De un montón de personas y de elementos y lo que sea de la iglesia son corderos disfrazados de el mismo demonio, ¿no? Pero esto de cómo la maldad ingresa a los hogares y no hay manera de vencer a Satanás porque fue el que rió al último. Fue el que rió. Y Dios completamente, ya que estamos en un mundo en donde se acepta la existencia de Satanás, quiere decir que está su contra. Dios, claro, no puede haber uno sin el otro. Está completamente ausente de esta película. Total y completo. Para el papá ausente, güey. El papá ausente. Completamente, güey. Y eso me pareció desgarrador, güey. Me pareció que, o sea, imagínense un segundo la construcción del personaje de Lee Harker, de todo lo que tuvo que pasar, del hecho de haber olvidado todo lo que vivió de niña, de recordarlo, de saber que este güey estuvo viviendo años abajo de su casa, de saber que su mamá hizo cosas monstruosas y criminales en nombre del amor, ¿no? Y de que al final de cuentas, de todos modos, en la última escena no pudo disparar y no pudo terminar con este último trabajo de Longlegs. Me parece desgarradora y desolador, sí es cierto. Puta, güey, creo que eso vale muchísimo la pena porque de nuevo, y sí lo voy a sostener, quien venga a pelearse conmigo en los comentarios. Qué broncuda, amiga. No, güey, véngase a pelear, güey. Todos así que está bien mala, Creo que muy pocas personas se atreven a dar una película tan desoladora, tan poco esperanzadora, tan de no hay salida, no hay salvación. Lo dice la mamá de Ruth y se lo dice, o sea, más bien lo dice Ruth y se lo dice a Lee Harker. Nuestras oraciones no sirven para absolutamente nada, güey. Porque Dios no está. Porque Dios no está. Y a veces así es la vida y a veces así se siente, güey. A veces se siente que todas nuestras pinches plegarias y lo que simplemente no funcionan y no llegan a nada. Y lo único que pasa es que estamos rodeados de maldad y de cosas horribles. Así que eso me parece, pues, ¿qué les decimos? Por eso nos vamos a tapar con nuestras cobijitas. Total. Y vamos a aprovechar el resto del día para la depresión. Completamente. Tampoco se trata de deprimirlos en este episodio, pero bueno, la película es dura, así que pues ya nos vamos despidiendo. No sé si quieras dar un último comentario. Nada más que gracias, qué gran episodio, de verdad que lo disfruté. Yo también. Lo disfruté un montón, me abriste la percepción a otras cosas que no había visto y eso me encanta. Sí, creo que siempre vale la pena, aun cuando no estamos del todo de acuerdo, no es que yo no esté, pero en general, ¿no? Creo que es muy valioso. Qué chido. Y pues muchísimas gracias si llegaron hasta aquí, o sea, y más si no les gustó Longlegs, no, pues gracias por escuchar y por quedarse todo el video. Síganos en nuestras redes sociales, yo soy Andrea Canizales, en todos lados me encuentran como Miedo Mismo. Yo soy Samantha, Sam Alvarado, pero me encuentran en redes como Maelstrom, generalmente maelstrom.mx, Instagram, TikTok, pues básicamente casi cualquier red. Y por supuesto síganos en Haxan, que estamos empezando con este proyecto que nos tiene muy emocionadas y que les vamos a traer mucha cosa para investigar, analizar, pensar y espero no deprimirnos tanto, pero pues a veces toca. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos al siguiente episodio. Bye.